al ser humano que está muy interesado siempre en saber ciertas cosas o ciertas áreas de su vida. Por esta razón vemos a muchas personas que van a consultar su horóscopo, a personas que van a que les lean las cartas, que les lean la mano, que les lean el café, que les lean el tarot, y entonces andan de aquí para allá. ¿Cuántos han visto gente así? Sí, y ya iba a preguntarles, ¿cuántos fueron así? No levantes tu mano, espero que ahorita ya algunos guardaron su revista de los horóscopos. Pero hay gente que yo recuerdo en muchas ocasiones ver compañeras, ver amistades que no salían de casa si no consultaban su horóscopo, ¿no? Y decía, cuidado, hoy vas a tomar decisiones importantes y tienes que estar preparado, ¿no? Y ya decían, ¿cuál será la decisión importante? Y entonces ellos iban consultando, ¿por qué? Porque la gente quería saber, por ejemplo, cuando iba con una divina, cuando le leían las cartas, quería saber si se iba a casar o no, si iba a tener hijos o no, y cuando les decían, sí te vas a casar, ¿y cómo es? ¿Es alta? ¿Es güera? ¿Es de ojos verdes? Y querían saber todos los detalles, ¿no? Para saber si era la persona que tal vez ellos imaginaban. Y en general la gente tiene el deseo y quiere saber ciertas cosas en las cuales a veces tiene duda. Ahora nosotros como cristianos ya no consultamos horóscopos, eso espero. Ya no consultamos adivinos, ya no vamos a que nos lean el café o las cartas, pero desgraciadamente muchos han caído o hemos caído en errores similares a los de antes, ¿como cuáles? Hoy ya no consultamos a lo mejor, como les digo, un horóscopo, pero sí mucha gente va y consulta al pastor, o cuando oye que un gran profeta va a venir a cierta área, va a llegar a una gran campaña, entonces dice, vamos a ese lugar, compra de esos boletos para que vayamos a ver al profeta y le digamos si por fin me voy a casar, si por fin voy a tener esto o voy a tener aquello. Vuelvo a repetirles, ya no consultamos las cosas de antes, pero sí se comete un error similar, que es estar queriendo consultar al pastor, estar queriendo consultar a un profeta. Ahora, quiero aclarar esto. Dios habla a través de la vida de un pastor, no tenemos duda de eso. Dios habla a través también de la vida de un profeta, no tenemos duda de eso. Mas sin embargo, el que sabe todas las cosas y el que nos guía hacia toda la verdad, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Cuántas ocasiones el Espíritu Santo ha estado ahí al lado de ti diciéndote, yo te puedo mostrar la verdad, yo te puedo dar la respuesta que tú estás esperando, pero nosotros vamos y la buscamos en un hombre o la buscamos en una mujer, cuando el Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda la verdad? Por eso en esta tarde vamos a hablar acerca de la importancia de escuchar la voz del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, vamos a hablar acerca de la importancia de escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren saber cómo pueden escuchar la voz del Espíritu? ¿Están interesados en eso? Decía un pastor algo en este tiempo que estaba yo estudiando más acerca de la voz del Espíritu. Decía, cuando yo he consultado al Espíritu Santo, las cosas han salido bien. Pero en muchas ocasiones, dice, yo no lo he consultado y me han salido mal mis negocios, me han salido mal mis decisiones por causa de ignorar la voz del Espíritu Santo, porque recuerda que Él es el que nos conduce hacia toda la verdad. Y lo primero que vamos a ver es, ¿cómo puedo escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo escuchar la voz del Espíritu Santo? Porque cuando escuchas alguna prédica, oyes gente que dice, Espíritu Santo, guíanos, o quiero que el Espíritu Santo me guíe. Y cuando yo escuchaba estos términos, y cuando íbamos a otra iglesia y escuchaba yo estos términos, decía, pero ¿cómo es que el Espíritu Santo nos guía? ¿A poco el Espíritu Santo habla? Pues te tengo buenas noticias, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo quiere comunicarse contigo. Pero ahora, ¿cómo puedo yo escuchar la voz del Espíritu Santo? Lo primero y lo más esencial y la base de esto es teniendo comunión con Él. ¿Cómo puedo escuchar la voz del Espíritu Santo? Teniendo comunión con el Espíritu Santo. Tú no vas a poder recibir o escuchar a alguien al cual tú no te interesas en él. ¿Cómo puedes escuchar algo si no te interesas en esa persona? Cuando tú te interesas en la persona, tú aprenderás a oír y a escuchar lo que esa persona quiere comunicar para tu vida. Muchos quieren escuchar la voz del Espíritu Santo sin tener una relación con el Espíritu Santo, y esto por supuesto que es imposible. Si tú no estableces una relación con el Espíritu Santo, una relación cercana, una relación íntima con Él, entonces no podrás escuchar su voz. Pero cuando tú empiezas a establecer esta relación con el Espíritu Santo, tus oídos espirituales
espirituales van a ser abiertos y tú vas a poder escuchar su voz. Debemos de tener una perspectiva correcta, amado pueblo de Dios. Mucha gente tiene la perspectiva de vamos a Dios y solo hablo. Pero Dios es un ser que también habla, que responde a nuestras oraciones. ¿A cuántos les ha pasado sinceramente que cuando ustedes dicen voy a orar, van a la presencia de Dios, doblan sus rodillas y solo hablan? Y terminan en el nombre de Jesús, amén. Y te paras. Y yo visualizo un poco en tu mente. Yo así lo entendí hace muchos años. Yo visualizo que está Dios, el Espíritu Santo está enfrente de nosotros diciendo, a ver, permite tantito, cállate tantito. Te voy a decir lo que quiero hoy para ti. Y nosotros en el nombre de Jesús, amén. Y luego nos quejamos, Espíritu Santo, ¿por qué no me hablas? Y el Espíritu Santo diría, yo quiero hablarte, pero no me dejas hablar. ¿Te ha pasado ocasiones? Porque a veces pasa así en la vida común, ¿no? Que cuando a lo mejor tú vas a platicar con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con algún familiar, con un amigo. ¿Cuántos han tenido la experiencia de que vas a platicar con esa persona y esa persona habla las 2 horas que estuviste ahí? ¿Cuántos les ha pasado? Habló las 2 horas de corrido, ¿no? Y no se cansó, fue impresionante. Y tú dices, fueron 2 horas de ida y 2 horas de regreso, o 3 ahí en la casa, o 4, y habló, ¿no? Y después ya cuando ya a lo mejor ya le duele un poquito la garganta, se para la persona y dice, estuvo bien buena la plática, ¿verdad? Y tú te quedas pensando y dices, a ver, ¿estuvo bien buena la plática? Pues si yo no platiqué nada, yo no dije nada, yo no comenté nada. ¿Cómo es que puedes decir que estuvo bien buena la plática si el único que hablaste fuiste tú? Pero esa persona siente que tuvieron una plática profunda, aunque ni siquiera escuchó lo que tú opinabas, lo que tú pensabas de esa situación. Así a veces pasa, muchas veces nos pasa esto con el Espíritu Santo. Nosotros decimos, yo estuve 4 horas, estuve 1 hora platicando con el Espíritu Santo, pero no diste espacio a que Él hablara tu vida, no diste espacio a escuchar su voz, a que Él te respondiera. Así que yo te invito que a partir de este día, cada vez que tú te acerques a hablar con el Espíritu Santo, deja un momento de silencio. Escucha profundamente dentro de ti y escucharás esa voz interna que te va a dar respuestas. Pero si tú no le das ese tiempo, entonces no nos quejemos que Él no nos habla, porque quiero decirte que Él nos habla. Él está listo, Él está dispuesto, está esperando hablar a nuestras vidas, pero quiere un momento de silencio, un momento de paz, donde tu mente, tus oídos estén listos y dispuestos a escuchar lo que Él tiene que decir. El Espíritu Santo nos puede hablar de varias maneras. No vamos a entrar en detalle en esto, pero lo que dice la Biblia y lo que la palabra nos muestra, y lo que también vemos en el libro de Hechos, que es donde más vino la manifestación del Espíritu Santo, es que Él nos puede hablar a través de algún sueño, nos puede hablar también a través de alguna visión, también puede hablarnos a través de un ángel mensajero, también eso puede ser posible aún en nuestros tiempos, pero específicamente más habla directamente por voz audible o por una voz interna. El Espíritu Santo te puede hablar directamente por una voz audible. ¿Cuál es la voz audible? La que tú oyes con tu oído natural. O sea, ¿tú estás oyendo ahorita mi voz? Mi voz es una voz audible, ¿ok? En este momento oyes mi voz. Pero la voz interna es una voz que escuchas en tu interior. Algo en tu interior. Sería complicado describir cómo es esto, pero ¿cuántos han experimentado esto de una voz en su interior? ¿Ok? Si tú no lo has experimentado, te vuelvo a repetir, es porque tal vez hablaste de más y te faltó escuchar. Pero cuando tú te concentras y escuchas su voz, Él habla. Y es una voz a veces interna, o una voz inclusive a veces como pareciera que fuera tu mente que te dice, no temas, yo estoy contigo, o quiero que hagas esto, o quiero que tomes esta decisión, o no tomes esta decisión, ¿ok? Entonces el Espíritu Santo habla más en nuestros tiempos a través de una voz audible o por una voz interna. Y fíjate lo que dice Hechos 8:29. Hay muchos pasajes acerca de esto, pero solo te traje uno. Hechos 8:29, donde dice cómo le habla el Espíritu a Felipe. Dice ahí la palabra, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Dice, y el Espíritu dijo ¿a quién?
a Felipe, vino el Espíritu Santo y le habló y le dijo, júntate a ese carro. Algunos historiadores o teólogos dicen que probablemente fue la voz audible, otros dicen que probablemente fue la voz interna, pero aquí es la manifestación de que el Espíritu Santo sigue hablando en nuestras vidas. Ahora, quiero que vayamos a primera carta a los Corintios, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Y vamos a ver algo muy importante. La voz del Espíritu Santo es la voz autorizada para hablar a tu vida. La voz del Espíritu Santo es la voz autorizada. Es el siguiente punto que vamos a ver. La voz del Espíritu Santo es la voz autorizada. Primera los Corintios 2 del 9 al 11. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Quiero que prestes mucha atención. Este versículo es un versículo muy interesante, pero tienes que leerlo lento y analizarlo y meditarlo. Ve lo profundo de este texto. Fíjate lo que dice. Antes bien, ya está ahí en la pantalla, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene secretos. Cosas que nos quiere revelar, dice, ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Él ha preparado y quiere revelárselas a aquellos que le aman. Pero fíjate el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por medio de quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Quiero que volvamos a leer el versículo 10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La palabra nos muestra en este texto en específico que el autorizado para hablar, el autorizado para comunicarnos lo oculto, lo secreto de Dios, lo más profundo de Dios, ¿quién es? El Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Así que de la Trinidad, sabemos que en la Trinidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién es la voz autorizada? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quiero explicarte esto, el Espíritu Santo no es que solo sea un mensajero. No, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, Él es Dios, pero su función de Él es comunicarnos la voluntad. Su función de Él es darnos esa voluntad de Dios, es revelarnos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y te voy a poner este ejemplo para ver si es más claro para ti. Hay empresas que son demasiado grandes, que las empresas tienen más de un dueño. Hay empresas que tienen hasta 3 dueños. Si has conocido algunas empresas o hasta más. Tienen 3 dueños, tienen 4 dueños que invirtieron o que juntos se asociaron para formar esa empresa. Supongamos que hay una empresa con 3 dueños, pero los 3 dueños no pueden hacer las mismas funciones. Tal vez un dueño se encarga de las finanzas, otro dueño se encarga de las áreas tecnológicas, pero otro dueño se encarga de ¿qué? De las relaciones públicas, se encarga de la publicidad. El último dueño, el que se encarga de las relaciones, este dueño va a tener más contacto con la gente, pero no significa que es menos que los otros 2 dueños. ¿Sí te das cuenta? No es menos que los otros 2 dueños, sino simplemente sus funciones son diferentes, pero él sigue siendo dueño de esa empresa. Algo así pasa con el Espíritu Santo. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene sus funciones y sus funciones es comunicarse con nosotros, transmitirnos la voluntad de Dios. El Padre tiene sus funciones y el Hijo tiene sus funciones, pero vuelvo a repetirte esto para que quede muy claro en tu mente. El Espíritu Santo, sus funciones es comunicarse con nosotros, es revelarnos lo profundo de Dios. Por eso nosotros decimos, cuando tú vayas a leer tu Biblia, di lo siguiente: Espíritu Santo, revela tu palabra a mi espíritu. Le decimos cada vez que leemos la Biblia, Espíritu Santo, revélanos la palabra, porque el Espíritu, su función es comunicarnos lo secreto, lo profundo de nuestro Dios. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Ahora, el Espíritu Santo, vuelvo a repetirte, es que es la voz autorizada de Dios. Dile al que tienes a tu lado, el Espíritu Santo es la voz autorizada de Dios. Ahora,
Si el Espíritu Santo es la voz autorizada de Dios, ¿no debería de ser la voz que más escucháramos? ¿Verdad que sí? Pero en su mayoría es la voz que menos escuchamos. Es la voz que a veces menos escuchamos. Escuchamos la voz, como les dije hace rato, de un pastor, de un profeta, de alguien muy reconocido, de un hombre, de una mujer, de mi mamá, de la comadre, del vecino, de la amiga, del no sé, de tanta gente. Y la voz que es la autorizada de parte de Dios es la voz del Espíritu Santo. Así que yo te invito a que abras tu corazón y abras tu mente, tu ser, todo tu ser, y puedas empezar a escuchar la voz del Espíritu Santo. Su voz es maravillosa, su voz te guía, su voz te da fuerza, su voz te indica el camino hacia dónde tienes que seguir, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero yo le decía a una persona en estos días, si escucháramos más la voz del Espíritu Santo, cometeríamos menos errores. ¿Cuántos errores hemos cometido por no escuchar la voz del Espíritu Santo? Él es la voz autorizada. Y quiero contarles una pequeña experiencia antes de pasar a un texto que es muy interesante que vamos a leer. Cuando yo estaba joven, había personas en la iglesia donde yo estaba que de repente tenían sueños, y eran personas que leían la palabra, pero ellas tenían sueños de con quién yo me podía casar. Y recuerdo que se me acercaron dos personas y me dijeron, ya sabemos quién es su pareja, ya lo vimos, pero no era el pastor, era otra persona. Y yo cuando me dijo el sueño, yo me quedé pensando y dije, sí será, no será, y es que no me gusta, ¿no? Dije esa persona, pero dije, Señor, pues yo me sacrifico, ¿no? A veces uno en ese engaño, ¿no? Dije, pues bueno, si es tu voluntad. Y esas personas me decían, es que esta es la voluntad de Dios, es que el Espíritu Santo dijo esto. Y yo recuerdo que una vez platicando con otra persona de otra iglesia, le dije, mira, me han dado estos sueños. Y me dice, ¿tú los tuviste? Le dije, no. Son dos personas de la iglesia que tuvieron estos sueños. Y me dice, pues no te compliques, pregúntale al Espíritu Santo. Y yo me quedé así, dije, pero es que ya me dieron. A ver, me dijo nuevamente, no te compliques, pregúntale al Espíritu Santo. Porque a veces no sabes, ¿no? Estás confundido. Me dice, no te compliques, pregúntale. Y ahí voy con el Espíritu Santo, doblé mis rodillas y le dije, Espíritu Santo, dime si esto es de ti. Dime si estos sueños son de ti, si yo voy a casarme con esa persona, porque si es así, pues bueno, voy a abrir mi mente y mi corazón, ¿no? Para que esto pueda fluir, pero tú sabes, ¿no? Yo le empecé a exponer toda mi situación al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me dijo, eso no proviene de mí. A su tiempo yo voy a mostrar quién es para ti. Y pasaron unos meses y el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo exactamente quién era y en qué tiempo se iban a dar las cosas. Pero yo ahí descubrí que la voz del Espíritu Santo es tan clara, tan precisa, tan directa. Imagínate nada más, yo le he platicado, esto el pastor lo sabe, no es secreto para él. Algunos lo voltearon a ver y dicen, pastor, le estaban ahí, ¿no? Diciendo que a lo mejor no se casaba con la pastora, pero no es secreto para él y lo hemos platicado muchas veces. Y le digo, yo me he puesto a pensar, ¿qué hubiese pasado si me hubiera casado con esa persona? Mi vida no sería lo que es el día de hoy. No estaría donde estoy hoy. Tal vez ni siquiera sería pastora. No es que esa persona no fuera espiritual, era una persona espiritual, pero no era una persona que Dios había preparado para mí. Cuando tú oyes la voz del Espíritu, la voz autorizada, cometerás menos errores. Tú no cometerás errores, más bien, porque el Espíritu te va a llevar a toda la verdad. Pero ahorita vamos a ver más acerca de la voz del Espíritu, porque de repente algunos pensaron que escucharon la voz del Espíritu y no fue la voz del Espíritu Santo, fue tu voz o fue otra voz. Pero vamos a seguir avanzando en esto. La voz del Espíritu Santo es tan importante que vemos que lo que hoy tenemos en nuestras manos, que es la Biblia fue el resultado de la voz del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice segunda carta de Pedro capítulo 1. Segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 20 al 21. Dice la escritura así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién?
por el Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo, vuelvo a repetir, es tan importante que lo que hoy tenemos en nuestras manos fue inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es tan importante su voz porque Él fue el que inspiró esta palabra. El Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios para que ellos escribieran la Biblia. Así que necesitamos oír la voz del Espíritu Santo. Pero ahora vamos a ir avanzando. Muchas veces creemos que oímos la voz del Espíritu, pero te quiero decir algo interesante. El ser humano tiene la facultad de poder escuchar tres voces principales. El ser humano tiene la facultad de poder escuchar tres voces principales. La primera, la voz del Espíritu Santo. La segunda, la voz del diablo. Y la tercera, la voz de su alma o la voz de su propio deseo, de sí mismo. Tú normalmente, principalmente, escuchamos tres voces. La voz del Espíritu Santo, la voz del diablo o la voz de tu alma, de tu propio deseo. ¿Cómo es la voz, por ejemplo, del Espíritu Santo? Ya lo vimos, ahorita vamos a estudiar más acerca de la voz del Espíritu Santo. Pero la voz del diablo a veces puede sonar una voz como buena, una voz que se oye bien, pero esa voz siempre nos va a llevar en contra de la voluntad de Dios. No nos va a hacer que nos encaminemos a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero a veces identificamos más cuando sabemos que algo no es de Dios. Porque algunos que han escuchado la voz del diablo dicen, no, yo escuché su voz y se me enchinó la piel y hasta se me pararon los cabellos. Y tú dices, sí, es la voz del diablo, ¿no? Sí, definitivamente esa era la voz del diablo porque me dio miedo, ok. Hasta ahí algunos a lo mejor sí identifican. Pero ¿sabes dónde a veces entra mucho la confusión? En la voz del Espíritu con la voz del alma. Mucha gente viene y dice, Dios me dijo, el Espíritu Santo me dijo, y no fue el Espíritu Santo, fue tu alma, fue tu deseo, es lo que tú quieres. Es lo que tú quieres, no es el Espíritu Santo, es tu deseo, es tu alma, es tu anhelo. Pero lo ocultamos diciendo, el Espíritu me dijo. Y no somos valientes, no tenemos valor, no tenemos ni siquiera una visión clara de quitarnos ese autoengaño y decir, no es lo que Dios me dijo, no es lo que el Espíritu Santo me dijo, es lo que quiero hacer, la verdad. Hay gente que a veces emocionalmente dice, Dios me dijo, el Espíritu Santo me dijo que me vaya de este lugar, que es el tiempo de salir de este lugar, y yo no siento esa paz y le digo, yo creo que esto no es del Espíritu. Dice, pues es lo que yo siento y yo voy a obedecer al Espíritu. ¿Y saben todavía qué dicen? Porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Le digo, ok, todavía nos vemos muy bíblicos, ¿no? Pero es lo que yo estoy sintiendo, es la voz del Espíritu, y hasta hacen así con su mano, ¿no? Es que es lo que me está hablando. Y yo siempre les digo algo, y el pastor también les dice esto, los resultados lo va a demostrar si era del Espíritu o no era del Espíritu. Y a veces cuando haces decisiones que no fueron obviamente guiadas por el Espíritu Santo, no salen bien. Tú lo aseguraste, tú estabas seguro, pero no era un engaño de parte de tu propia alma, haciéndote creer que era la voz del Espíritu. Yo te invito hoy en esta tarde, en este momento que estamos aquí, que seamos capaces de soltar todo engaño y que tengamos la capacidad de escudriñarnos a nosotros mismos y reconocer cuando es mi deseo y que no es el Espíritu el que me está mandando allá, sino es mi deseo. Es lo que yo quiero, y no culpemos a Dios, porque Dios no tiene que ver en estas malas decisiones, porque si nosotros oímos la voz del Espíritu Santo, entonces las cosas saldrán bien, porque el Espíritu Santo tiene buenos planes para nosotros, tiene buenas cosas para nosotros, no nos lleva a cosas malas, a cosas que no nos edifiquen, no, el Espíritu Santo, Dios dice en la Escritura que tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Así que escucha la voz del Espíritu Santo, diferencíala de la voz de tu alma. Pero ¿cómo la vas a diferenciar? Tienes que conocerte más a ti mismo. Tienes que conocerte más a ti mismo. Tienes que aprender a observarte, qué es lo que tú quieres. Yo a veces pienso que oigo la voz del Espíritu en las mañanas cuando voy a venir a la oración, que me dice, hija, hoy quédate a dormir. Pero sé que no es la voz del Espíritu. Sé que es la voz de mi deseo, sé que es la voz de mis ojos que no se quieren despertar, que no se quieren parar, pero digo, será la voz del Espíritu. Y luego le digo al pastor de broma, le digo, estoy oyendo la voz del Espíritu que me dice, quédate a dormir. Y me dice, esa no es del Espíritu, esa no la oigas, esa no es del Espíritu. Pero tú tienes que aprender a ser muy honesto contigo mismo y escudriñarte.
y hacer análisis profundos antes de asegurar que algo te lo está diciendo el Espíritu. No asegures algo si no analizaste primero. Pero en medio de todas estas voces, ¿cómo yo puedo saber si la voz que estoy escuchando es la voz del Espíritu Santo? Porque también a veces está la voz de la familia, la voz del mundo, la voz de la gente, de la sociedad que nos dice cosas. Pero ¿cómo yo puedo diferenciar cuando escucho la voz del Espíritu Santo? Solo te voy a dar dos cosas importantes. La primera, ¿cómo yo puedo diferenciarlo? Primero, porque la voz del Espíritu Santo va a estar alineada con la palabra de Dios. La voz del Espíritu Santo de base va a estar alineada con la palabra de Dios. No va a contradecir la palabra. Porque ¿quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. Así que si el Espíritu Santo me habla, va a tener íntima relación ¿con qué? Con la palabra. Imagínate un hombre o una mujer que están casados. Ellos están casados y conocen a la secretaria o a alguien externo. Ya conocen de Dios, este hombre o esta mujer ya conocen de Dios, pero conocen a una secretaria, a un hombre que les atrae, que no es su esposo ni es su esposa. ¿Tú crees que sería congruente preguntarle al Espíritu Santo si es de Dios seguir su corazón? Algunos se quedaron pensando, dice, pues sí, ¿no, pastora? Porque a lo mejor Dios le dice, yo quiero que seas feliz con la otra o con el otro. Porque mira, amado pueblo de Dios, a algunos les da risa, pero no sabes todo lo que yo he escuchado. Hubo una persona que hace mucho tiempo comentó, un pastor, que decía que se acercó a alguien con él y le dijo, el pastor me decía, dice, ¿qué crees que nos dijeron? Dice, oiga, pastor, cuando yo me casé con esta mujer, yo me casé fuera de Cristo. Yo no conocía a Dios. Yo no estaba bien consciente de lo que era el matrimonio. Pero ahora que conocí a la hermanita del coro, sé que esa mujer es de Dios. Canta como los ángeles. Esa mujer me impulsa a mi propósito. Y he escuchado la voz del Espíritu que dice, sigue tu corazón, sigue tu propósito. Y le digo al pastor, ¿qué le contestó? Dice, no sigas, esa es la voz del diablo. Esa es la voz de tu carne. ¿Cómo crees que Dios le va a decir que dejara a su esposa y se fuera con la del coro? Si la Biblia menciona y dice claramente, si tú llegaste al evangelio y tu esposo no conoce de Dios, dice, no te separes. Si él consiente en vivir contigo, no te separes. Sigue ahí, dice, y tal vez tú puedas santificarlo a él, porque él no conoce del evangelio, pero tú puedes ser el medio para que él conozca la palabra. Pero este hermanito ya quería dejar a la esposa y quería, dice, es que con ella mi ministerio se va a potencializar con la hermanita del coro. Y esto es lo que el Espíritu me está diciendo, eso es una total mentira, una total mentira. Pero la gente comete estos errores, en primer lugar porque no conoce la palabra. Por eso es necesario, amado pueblo de Dios, que leas la Biblia. Cuando tú lees la Biblia y escuchas la voz del Espíritu, vas a ver que concuerdan a la perfección. Dice, esto concuerda con tu voz, Espíritu Santo, así que sí es tuyo. Pero algunos escuchan la voz y la confunden, que es la voz del Espíritu, y tal vez es la del diablo, tal vez es la de tu alma, pero no la diferencias. ¿Por qué? Porque no lees la Biblia y todavía citan versículos como ayúdate y yo te ayudaré, y eso no es un versículo, eso es un refrán. Dice así. Una vez recuerdo una persona que estaba dando una palabra profética, se levanta, era un jovencito y se acerca a dar una palabra profética a una persona y le dice, así dice el Señor, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo dije, Dios, eso no estás diciendo. Y rápido fui y lo detuve tantito, ¿no? Le dije, tranquilo, eso no es de Dios. Pero la ignorancia de la palabra te hace también traer confusión. Cuando tú consideras que has escuchado la voz del Espíritu Santo, tiene que coincidir ¿con qué? Con lo que la palabra dice. Si no coincide con esto, entonces no es del Espíritu. Lo siguiente, ¿cómo puedo yo saber si es la voz del Espíritu Santo? Porque la voz del Espíritu Santo nos va a llevar, nos va a conducir hacia toda la verdad. Cuando el Espíritu Santo habla a nuestra vida, quiero decirte algo interesante. El Espíritu Santo habla a tu conciencia, no habla a tu mente. La mente está en el alma, la conciencia está en el espíritu.
El Espíritu Santo habla a tu conciencia. Fíjate lo que dice Romanos 2:15. Cuando algo, la voz del alma, la voz tuya, te va a hablar a tu mente. La mente trata o busca razonar las cosas. Pero cuando el Espíritu Santo habla, te va a hablar a tu conciencia. Y fíjate lo que dice, mostrando, vamos a ver así Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando habla de que dan testimonio a su conciencia es porque el Espíritu Santo habla a la conciencia. En la conciencia ya no es que haya razonamiento, si es esto o no es esto, esto es bueno, no. Viene la palabra, una convicción plena de que eso es así, de que así se tiene que hacer. No entra tu razonamiento. Por ejemplo, hay ocasiones donde tú le pides una dirección al Espíritu Santo y le dices, Espíritu Santo, ¿viajo a ese lugar? Tu alma quiere, tu corazón quiere viajar, pero viene una voz a tu conciencia y te dice, no es el tiempo. Y tú sabes que no es el tiempo. Estás seguro, ya no es lo que sientes, no te gusta mucho, no es algo que como que te agrade tanto, pero tú sabes que no es el tiempo de hacer eso. Tú lo sabes en tu conciencia, porque la voz del Espíritu Santo, vuelvo a repetir, habla a la conciencia, la cual es una de las funciones de nuestro espíritu. Cuando el Espíritu habla a tu conciencia, vuelvo a repetir, es que sabes qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Mira, algunos de nosotros, aunque no conocíamos de Dios, el Espíritu hablaba a nuestras conciencias. No sabías, miren, por ejemplo, algunos no sabíamos que, no sé, que robar, ¿no? A lo mejor nunca fuiste a una iglesia, nunca te aprendiste los 10 mandamientos, pero cuando tú tomabas el cambio del monedero de tu abuelita, no lo digo por mí, lo digo por otros, cuando tomabas el cambio del monedero de tu abuelita, tú sabías que no estaba bien. Algo te hablaba a tu conciencia y te hacía sentir mal. Y decías, no, es que esto no está bien. Y ya sentías feo y ya le regresabas su cambio a tu abuelita, ¿no? Ese billete que le habías agarrado de más. No puedo explicarlo cómo era exactamente, pero era que el Espíritu Santo hablando a la conciencia y diciéndote, esto está mal. Que nosotros nos queramos engañar y negar, eso es aparte. Pero a veces tú lo sabes, o sea, pero lo preguntas para ver si de chance te dan permiso, ¿no? A ver si me dan permiso. Y cuando un pastor te dice, pues a lo mejor sí, ya, sí lo puedo hacer. Aunque en tu conciencia algo te está diciendo, no es así. No está bien esto no es lo que quiero para ti. Entonces la voz del Espíritu Santo te muestra qué es lo correcto. No importa lo que tú sientas o no, sino que tienes una convicción clara de lo que debes de hacer. Pero ahora hay algo muy importante. A veces nosotros, aún con todo y todo, preferimos engañarnos. ¿Sí o no? Preferimos engañarnos porque el ser humano por naturaleza, por su naturaleza caída, no le gusta recibir la verdad. El Espíritu Santo le dice, no hagas. Y tú dices, no, como que no era la voz del Espíritu. No, era un engaño del diablo. Es que hay algo ahí, no, esto no era. Y te engañas y dices, yo voy a hacer lo que quiero yo hacer. Y yo no recibí nada del Espíritu y la gente entra en un engaño. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto? Eva ya había escuchado la voz de Dios. ¿Qué le dijo Dios? De todo árbol puedes comer, menos de uno. De este no vas a comer. Pero ¿qué pasó con Eva? Ella ya había escuchado la voz de Dios, pero prestó atención a la voz del diablo. Ella escuchó las dos voces, pero la voz que prestó atención fue a la voz del diablo, la voz que salía de la serpiente. Y una de las razones fue porque ella estaba escuchando, lo que ella estaba escuchando en ese momento era atractivo para ella, era lo que ella quería. Dijo, oye, pues si comes de esto vas a ser igual a Dios, no vas a morir. Pues no se oye mal. No, y sí, pues voy a tener poder y no me voy a morir. No, o sea, ella le empezó a agradar, le empezó a atraer esa voz. Entonces muchas veces el Espíritu Santo nos habla de una o de otra manera, pero por lo que hay dentro de nosotros nos inclinamos a escuchar la voz de Satanás o la voz de nuestra propia alma. Pero no es que el Espíritu no nos hable, es que nosotros no queremos hacer caso a esa voz, porque el Espíritu siempre nos está hablando. La voz de Satanás es atractiva para nuestra alma y para nuestra carne, ¿sí sabes?
Cuando Satanás te dice o tu carne te dice, joven, ¿por qué no tienes relaciones sexuales con tu novia? Así la vas a conocer mejor. A ver si hay química, porque no vaya a ser que después de casado, que no era. Mejor conócela. Asegúrate de que esto está bien. Y el Espíritu te habla y te dice, no, los fornicarios no heredarán, no entrarán al reino de los cielos. Pero tú dices, pues vamos, total. Un chance de Dios, no creo que poquito vaya a afectar. Pero la voz del Espíritu Santo es muy clara, pero nosotros nos queremos engañar. Ahora, ¿por qué viene este engaño? Porque hay tres tipos de hombres, o tres tipos, de hombres o de seres humanos que la Biblia nos habla y vamos a leerlo. Primero a los Corintios 2 del 14 al 15, por favor, en adelante. Primero a los Corintios 2 del 14 y 15, y luego vamos a pasarnos al capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Ya está en la pantalla, ve lo que dice la palabra. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Esta porción de la Escritura nos muestra tres tipos de hombres diferentes. El primero es el hombre natural. El hombre natural es lo que dice aquí en el versículo, en Corintios 2 del 14 al 15, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre natural es aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón. El hombre natural es aquel que no ha tenido una conversión ni ha nacido de nuevo. Para el hombre natural, para esta persona no siente interés por Dios ni siente interés por su palabra, ¿ok? Ese es el hombre natural. Luego nos habla del hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que ha nacido de nuevo, es aquel que ya tuvo un encuentro con Dios, es aquel que busca a Dios, es aquel que tiene una relación personal, íntima y creciente con Dios, de tal manera que va creciendo y madurando espiritualmente. El hombre espiritual es maduro espiritualmente por su relación que tiene con Dios, por su relación que tiene con el Espíritu Santo. No significa que sea perfecto, pero que sí es maduro espiritualmente. Por lo tanto, tiene una naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Tiene una naturaleza que corresponde a la verdad y recibe la verdad. ¿Qué significa? El hombre espiritual recibe la voz del Espíritu. El hombre espiritual, como su naturaleza es de verdad, recibe la voz del Espíritu, recibe la verdad, no se engaña, lo recibe. Recibe lo que el Espíritu le diga. Al escuchar la voz del Espíritu Santo, recibe su voz y obedece esa voz. Recibe la voz y obedece la voz. Recibe la verdad. Si el Espíritu Santo le dice, tú tienes resentimiento, él no dice, ay no, ¿cómo crees? No, yo ya lo trabajé. No, él recibe, porque sabe que el Espíritu es verdad, que lo que el Espíritu le dice es verdad, y como es un hombre espiritual, recibe la verdad y obedece a esa voz del Espíritu que le está diciendo, obedece lo que él le dice. Pero viene el tercer tipo de hombre, que es el hombre carnal. Dile al que tienes a tu lado, carnal, el hombre carnal. Sí, ya algunos lo iban a ofender, no, el hombre carnal, o sea, pero estaba dormido para que se despierte. Fíjense esto, es bien tremendo el hombre carnal. El hombre carnal es aquel que ya recibió a Cristo. ¿Tú cómo? A ver, sí, el hombre carnal es el que ya recibió a Cristo. La mayoría de los que están aquí ya recibimos a Cristo, ¿ok? Pero ¿dónde está la diferencia del espiritual con el carnal? El hombre carnal ya recibió a Cristo, pero vive de una forma parecida a los que no han recibido a Jesús.
viene a una iglesia, ya recibió a Cristo, pero su manera de vida es igual que los que no han recibido a Cristo. Sigue diciendo groserías, sigue tomando, sigue peleando, sigue viviendo como las personas que no han recibido a Cristo. Les iba a hacer una pregunta porque algunos ya se me quedaron viendo bien raro. Les iba a decir, ¿cuántos son espirituales y cuántos son carnales? Pero mejor no. Lo reservamos para la intimidad de ustedes con el Espíritu. Entonces el carnal ya recibió a Cristo, pero vuelvo a repetir, vive como si no hubiera recibido a Cristo. Son creyentes de comportamiento infantil. En otras palabras, cristianos no maduros, que están preocupados más por esta vida terrenal que por la vida de Dios. Por eso Pablo les está diciendo aquí en el versículo capítulo 3, les dice, yo les quise hablar como espirituales, pero no lo iban a entender, mejor les hablé como a carnales. Y les está diciendo, porque entre ustedes todavía hay celos, todavía hay contiendas, todavía hay divisiones. Eso manifiesta que son hombres carnales. Y fíjate lo interesante, les dice ahí, precisamente les habla y les dice, os di a beber leche y no vianda. Y les dice, vamos a ver el versículo 1 del capítulo 3. Dice, de manera que yo, fíjate cómo les dice, hermanos, no era gente del mundo, no era gente no cristiana, les dice hermanos, es gente como nosotros que somos hermanos. ¿Sí te das cuenta? Son de la congre. Espero que no sean de los servidores, ¿no? De los de la alabanza, quién sabe, puede ser, ¿no? Pero son hermanos. Vemos que son hermanos. Pero les dice, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, porque eran inmaduros, porque eran niños. El hombre carnal entonces se preocupa más por la vida terrenal que por la vida de Dios. Y con los hombres carnales pasa dos cosas. Primero, escuchan la voz del Espíritu Santo que los lleva a la verdad, pero ellos no la toman porque viven más en su carne que en el Espíritu. Sí escuchan, pueden escuchar la voz del Espíritu, pero no la toman. ¿Por qué? Se inclinan más hacia la carne. Pero también pasa otra cosa con los hombres o los que son de esta naturaleza carnal. Se engañan a sí mismos diciendo que el Espíritu Santo les habló, cuando fueron sus deseos personales, no la verdad ni la voluntad de Dios. Como son inmaduros, se engañan a sí mismos. Como son inmaduros, se engañan a sí mismos. Como no tienen el valor de hacer lo que el Espíritu les dice, se engañan. O a veces se engañan, se justifican diciendo que el Espíritu les dijo, cuando no fue el Espíritu. Pero como son carnales, se inclinan más hacia lo carnal. Por eso mucha gente en una congregación sí escucha la voz del Espíritu, pero si es carnal, ¿qué va a hacer? ¿Va a negarse esa voz o se va a justificar para hacer cosas diciendo que Dios le dijo? Pero el espiritual escucha la voz de Dios, recibe la voz de Dios y obedece la voz del Espíritu Santo. Obedece lo que el Espíritu Santo le está diciendo. La voz del Espíritu Santo siempre te va a hablar la verdad de Dios y su voluntad. Y vamos a cerrar con este verso. San Juan 14, 26, es el último versículo. San Juan 14, 26. Dice así la palabra, y esto lo dijo Jesús. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaré en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este versículo nos habla Jesús diciendo que el Espíritu Santo nos iba a recordar, que el Espíritu Santo nos iba a enseñar. ¿Cómo lo va a hacer? Hablándonos. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo quiere hablarnos, está hablando. Él nos quiere enseñar, Él nos quiere recordar, nos quiere revelar lo profundo de Cristo, nos quiere revelar lo profundo de Dios, porque es parte de su función. Y mira, no necesitas ser perfecto para escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque a veces decimos, yo no puedo escuchar su voz porque soy un pecador, porque soy... No escuchamos su voz porque seamos dignos. Escuchamos su voz por la misericordia de nuestro Dios. Él nos habla. Y algo tan maravilloso que yo he visto es que aún antes de conocerle, el Espíritu Santo nos habló. Si antes de conocerle nos habló, ¿por qué ahora que conocemos su palabra, que estamos en una iglesia, no querría hablarnos? Claro que Él quiere hablarnos. Él quiere hablarte a tu vida, quiere guiarte, quiere ayudarte, quiere decirte cuál es el lugar de la verdad. Él quiere hacerlo.
Pero ¿qué quiere de nosotros? Él quiere que escuchemos su voz y que obedezcamos su voluntad. Amado pueblo de Dios, si tú quieres ya no estar cometiendo error tras error tras error, escucha la voz de Dios, escucha la voz del Espíritu Santo, que Él te va a guiar hacia la verdad, te va a guiar hacia lo correcto, te va a guiar hacia el propósito y el plan maravilloso que Dios tiene para ti.